Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar el sistema presidencial en los Estados Unidos. Para empezar, veremos el trasfondo histórico. Una pregunta, doctora. ¿Sí? ¿Cuál es el título del país, el nombre completo del país? Estados Unidos de América. Bien. ¿No es de Norteamérica? No, ¿Por qué? porque Norteamérica es una parte del continente americano y también incluye Canadá. ¿Y solo Canadá? México también incluye a México. O sea, Norteamérica tiene 3 países. Sí. México, Estados Sí. Unidos, Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, la SUNAT se equivoca cuando en su página web pone divisa, dólar de Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Hay que seguir escribiendo. Yo ya le escribí. Pero hay que seguirles escribiendo porque qué vergüenza que la página web de la SUNAT diga dólares de Norteamérica. Yo no sé de qué dólares me están hablando. De los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, doctora, por la aclaración. Continuamos con la historia. Aquí haremos un breve recuento de los momentos claves en la historia de Estados Unidos. Para empezar, ¿ustedes sabían que Gran Bretaña tiene historia con Estados Unidos? Sí, bueno, este es el caso de las 13 colonias, ya que entre el siglo XVII y el siglo XVIII se formaron las 13 colonias y la primera que se estableció en Estados Unidos fue la colonia de Jamestown en el condado de Virginia. Y esto sucedió en el año de 1607. Sin embargo, la situación de las colonias era mala, ya que el gobierno británico les había impuesto muchos impuestos y ellos, las colonias, no tenían representación en el parlamento. Y es por ello que decidieron levantarse, sublevarse y lograr su independencia. Y por ello, entre el año 1775 y 1783, sucedió lo que se conoce como... Doctora, entonces ahí es cuando sale esta frase de no taxation without representation. Sí, ese lema fue muy popular en el siglo XVII, ya que justamente como había mencionado, había muchos impuestos y ellos no tenían representación, entonces a los habitantes de ahí les parecía injusto. Y como había mencionado, entre este periodo fue que sucedió lo que se conoce como la Guerra de la Independencia. Y precisamente el 4 de julio de 1776 se declaró la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, recién en el año 1783 fue que Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos con el Tratado de París. Y años más tarde, en 1787, se escribe la Constitución de los Estados Unidos. Y esta fue escrita por James Madison. Y al principio esta constitución fue, en realidad esta constitución fue creada como con el objetivo de ver sobre los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Doctora, entonces esta constitución es escrita. Sí. Porque la de Inglaterra no es escrita, tradicionalmente se dice que no es escrita. Sí, esta es una constitución que está codificada en la ley. Y bueno, esta constitución, si bien fue escrita en este año, recién empezó a tener vigencia en el año 1789. Y además, podemos mencionar que esta constitución tuvo enmiendas.
lo que se conoce como la Declaración de Derechos Fundamentales y se conoce como las 10 enmiendas, pero originalmente no eran 10, originalmente eran 19 enmiendas, sin embargo, tras un proceso en el Congreso, donde pasó por la Casa de los Representantes y por el Senado, se llegó a aceptar solo 10 enmiendas. Doctora, ¿puede retroceder por favor la diapositiva? Usted acaba de decir la Declaración de los Derechos Fundamentales. ¿Sí? ¿Es esto de acá? Sí. O sea, no es el Declaration of Fundamental Rights. No. No. Justamente por eso está la imagen ahí. Es el Bill of Rights. Ok. ¿Y en Inglaterra? ¿Sabe? También es el Bill of Rights, pero está en la Magna Carta de 1215. Comienza. No es exactamente igual a este, pero es el antecedente. Y de ahí comienza a evolucionar. ¿Y en el Perú, dónde está? En la Constitución. Ese artículo todo peruano debería sabérselo de memoria, es el artículo 2 de la Constitución. ¿Okay? Que replica en alguna medida todo lo que está en la Declaración de Derechos Fundamentales o el Bill of Rights, que son los derechos básicos que tiene todo ciudadano. ¿Okay? Ahora pasaremos a ver cómo está organizado Estados Unidos. Posiblemente la mayoría de ustedes piensen que Estados Unidos solo es lo que se ve en la imagen, es decir, esto. Sin embargo, Estados Unidos está compuesto en realidad por 50 estados, un distrito federal y otros territorios. Entre los 50 estados podemos mencionar Alaska y Hawái. El Distrito Federal de los Estados Unidos es Washington, D.C., que es conocido como la capital de los Estados Unidos. Y cabe hacer una aclaración, Washington, D.C. y Washington, el estado, no son la misma cosa, sino que, como pueden observar en la imagen, Washington, D.C. se encuentra más para el lado donde está el Océano Atlántico, mientras que Washington, el estado, se encuentra más para el lado donde está el Océano Pacífico. Están totalmente alejados. Y además, Washington D.C. es la sede de varias oficinas gubernamentales. Por ejemplo, ahí se encuentra el Capitolio de los Estados Unidos y también se encuentra la Casa Blanca. Y como habíamos mencionado, Estados Unidos también tiene territorios. Estos territorios, en total son 14 territorios. Son 9 territorios que son como islas, conocidas como las Islas Ultramarinas Menores, y otros 5 grandes territorios que se encuentran habitados. Por ejemplo, algunos ejemplos pueden ser como Puerto Rico. Doctora, disculpe. ¿Y Hawái? Hawái es considerado un estado de los Estados Unidos, como había mencionado. Pero está bien lejos. Se encuentra aquí, precisamente. ¿Ahí? A ver, póngame un mapa del mundo, por favor. Es que originalmente Hawái era un territorio, pero Estados Unidos lo incorporó y en vez de ser solo categoría de territorio, lo convirtió a categoría de estado. A Hawái y a Estados Unidos. ¿Y dónde está Alaska, de paso? Over there.
Ok. A ver, muestren dónde está, por favor. Ahí, ¿no? No está debajito, Estados Unidos. No, está en medio del océano Pacífico. Muy bien, gracias. ¿Y dónde está Alaska entonces? No está al sur, ¿no? No. Ya sé que el mapa que me han puesto está en el sur, pero en el mundo real, ¿dónde está Alaska? En el norte. ¿Al lado de quién? Canadá sin miedo, chicas. El mapa. Muy bien. Y haciendo una mención de Washington DC, en este Distrito Federal no tienen representación en el Senado. Sin embargo, los habitantes de aquí pueden realizar las elecciones presidenciales. Y además, los territorios de Estados Unidos... Perdón, doctora. Dijo que en Washington, D.C., the District of Columbia, ¿puede o no puede haber elecciones? Sí pueden haber elecciones presidenciales. O sea que ellos tienen... es una circunscripción electoral. O sea, no serían los 50 estados, los colegios electorales. ¿Quién va a hacer lo de las elecciones? No lo van a hacer. ¿Ha visto lo de los colegios electorales? Ok. Porque lo de los colegios electorales es bien interesante. Como seguramente no nos va a dar tiempo para ver esa parte, averiguo para el lunes cómo es el tema de los colegios electorales y el rol del District of Columbia. Y en los otros territorios de Estados Unidos, ellos no pueden realizar las elecciones presidenciales. Ahora pasaremos a ver cuál es el sistema legal. Ahora vamos a hablar del sistema legal por el cual Estados Unidos se rige. Se rige por el derecho anglosajón o common law. Como ya sabrán, surgió en Inglaterra y es la base del derecho de los Estados Unidos de América. Y su principal fuente del derecho es la jurisprudencia, a pesar de que Estados Unidos tiene una constitución. Pero algunos países consideran a Estados Unidos como un país con un sistema judicial mixto debido a Luisiana, que se basa en el derecho civil. Disculpe doctora, ¿sistema judicial o sistema legal? El sistema legal. Legal, sí. ¿Por qué? Porque es la traducción. Estamos hablando del sistema legal. Nuria, por favor. El sistema judicial es la rama que estamos hablando. Después, de hecho, el sistema legal es el Hay que tener cuidado, porque en inglés es cierto que muchas veces se usa judicial para referirse a todo el sistema, como legal, ¿no? Pero en castellano se interpreta como refiriéndose solo a una de las tres ramas que hemos visto. Entonces, en nuestro decision making process, ¿no? El intérprete en esa fase tiene que rápidamente darse cuenta en qué escenario estamos, ¿no? Para ver si lo vamos a traducir como legal o si lo vamos a traducir como judicial. ¿Ok? Excelente, gracias por el ejemplo. Y Estados Unidos cuenta con un sistema judicial federal estructurado. Esto se debe porque, parte de la Constitución tiene, el poder está dividido, y también porque cada estado tiene sus propias leyes, sus propias normas, y
cada uno trabaja a su manera. Y la constitución política de los Estados Unidos está dirigido especialmente a las ramas, no es como la constitución peruana. La constitución de los Estados Unidos cuenta con 7 artículos. ¡Ay! Ábrame la Constitución de Estados Unidos, por favor. Traductores e intérpretes. Y al lado, ábreme la Constitución del Perú, por favor. Eso es fax. Uy, esa traducción no me gusta para nada. Más bien, open up the US Constitution y al lado la Constitución Política del Perú de 1993. $1993, 1903, no sé a quién estoy escuchando. Ok, pueden ponerlo en paralelo. A ver, la cual la han puesto para Estados Unidos. Que les digo, sí. You can talk now. Está en otro formato. No, pero a la izquierda no tienen la Constitución, tienen una explicación de la US Constitution. No. That's a different thing. Yeah. US Constitution, yeah, National Constitution. Abajo, the Constitution of the United States. A ver, Constitution, literal print. A ver, literal print, puede ser. 22 pages. Okay. Leave it there. Okay, and can you put the exactly? Okay. Now, if we compare. Remember that when we translate or when we interpret, we have to. Yeah, go ahead. Change language. Everybody's looking at me strange. Remember that when we translate or interpret, we need to find a parallel document, okay? And to compare them and understand what each document is dealing with and talking about. Hey, scroll up. Good. A little bit further up. No, up. Down. There we go. Fine. So if we observe, what do we read here? Constitución Política del Perú, 1993. ¿Qué leemos aquí? Constitution of the United States. Okay? And then we go on. What's the next big item? Título. What's the next big item here? Article. What is this? Section. What is here? Artículo. Okay? This is a false friend. Because if we look, the article, if you can scroll down, can you please scroll down? Continue. In the US, yeah. Continue. Until we see title, article 2. Okay, more. Article 2. Okay, scroll a little bit up. Okay, there you go. Section 10. Okay? That is equivalent to our... Okay. Further up. Doesn't matter. Okay, that is equivalent, thank you, to our artículo. Okay?
An article is equivalent to our título. Yeah, the Constitution of Peru has another subdivision, which is called capítulo. Okay? But if we compare, it is more consistent to say at Article 2, título 2, y Section 1, artículo 1. De ahí el error de muchos constitucionalistas que dicen que la Constitución de Estados Unidos es la más corta del mundo porque tiene solo 7 artículos, pero están pensando artículo en este concepto. ¿Se dan cuenta del error? Ese es un error de traducción. Sí, y en realidad estamos viendo que cada article está dividido en sections. Y los sections corresponden a nuestros artículos. Por lo tanto, no es correcto decir que la Constitución de los Estados Unidos solo tiene 7 artículos. Porque el abogado hispanohablante va a pensar artículo, elemento dentro de un título o capítulo. Por eso es que hay que buscar documentos paralelos. En legal hay que tener cuidado. Parece que es algo que está mal desde hace bastante tiempo, porque está en la Embajada de Estados Unidos como 7 artículos. Totalmente de acuerdo. Y creo que no es. Es un error y es justamente lo que les estoy diciendo. Eso ha inducido error a constitucionalistas a decir que la Constitución de los Estados Unidos es la más corta del mundo porque solo tiene 7 artículos. No, pues, tiene 7 títulos. Y es curioso porque, a ver, avancemos. Nosotros hacia el final, ándate hasta el final de la Constitución del Perú. Ya, un poco más arriba, antes de las disposiciones. Ya, acá nomás. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución del Perú? 206. Y la numeración es correlativa. Si ustedes observan, en the US Constitution, cada article empieza nuevamente con la numeración. Section 1, y así, Section, that's Article 3, Section 1. Por eso, ustedes deben haber visto en el curso de traducción jurídica cómo enumeran o cómo nombran las normas, ¿no? Y las normas las nombran de una forma muy larga. Section 1, Article 4, Constitution of the United States, porque comienzan la numeración. Mientras que nosotros simplemente decimos artículo 206 de la Constitución. No estamos diciendo título cuarto o título sexto ni nada por el estilo. Porque nuestra numeración es correlativa. ¿Ok? Ok. Sorry, Rocío. Please continue. Está compuesta por 7 títulos. Y el primer título está dirigido al Poder Legislativo, como la forma de elección, las calificaciones de los miembros de la Cámara y el Senado. El segundo título describe la presidencia, el Poder Ejecutivo, los deberes, la oficina, cómo se elige al presidente de los Estados Unidos. El tercer título... Doctora, ¿la oficina? ¿No será la presidencia de la República? La presidencia de la República. El título... The Office of the President. Yes. Ojo, que Office of the President, y en castellano es presidencia de la República. ¿Okay? En inglés casi siempre esos conceptos de de presidencia se convierten en Office of. ¿Okay? El título 3 describe al sistema judicial. El título 4 describe la relación entre los estados y el gobierno federal. El título 5 describe el proceso necesario para reformar la Constitución y establece los métodos para proponer las enmiendas. Luego, el título 6 establece las leyes adoptadas y tratados de los Estados Unidos.
Y finalmente el título 7 fija los requisitos para la ratificación de la Constitución. Luego, ¿cómo está dividido? Bueno, está dividido entre estos dos poderes. El primero es el legislativo, el cual es el que hace las leyes, y está formado por el Senado y por la Casa de los Representantes, o la Cámara de los Representantes. Me había olvidado el término cámara. Y luego está el Ejecutivo, el cual lleva a cabo las leyes, y está formado por el presidente, que cuenta con un vicepresidente y con un gabinete. Y luego está el sistema judicial, que cuenta con la Corte Suprema y otras cortes federales. Y ahora vamos a hablar quién gobierna. Hoy en día el presidente de la República de los Estados Unidos es Donald Trump. El presidente es el título del jefe de Estado y jefe de gobierno de los Estados Unidos, y es el más alto cargo político del país por influencia y por reconocimiento de la población. El presidente lidera el poder ejecutivo del gobierno federal. Él puede negar una ley o aceptarla. Es el comandante. Negar una ley. Rechazar una ley o aceptarla. Luego es el comandante en jefe. Ok. Vamos a investigar un poquito, ¿no? Un abogado en América Latina, ¿cómo diría? El Poder Judicial, el presidente ¿abolir? No, abolir no es el de monarquías. Ok, tarea para el lunes. ¿Okay? Tarea para el lunes, para todos. Ok, muy bien. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sorry, Rocío, que te interrumpo. ¿Y dónde creen que van a buscar? A ver. ¿Qué documentos teníamos abiertos? Ahí está. ¿Y en qué parte? En la Constitución Política, ¿no? De Perú, porque estamos buscando la palabra en castellano, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Del presidente, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a buscar en qué parte. En la parte de poder ejecutivo. Así que van a hacer la tareita para el lunes, y así se van a familiarizar un poco con la Constitución Política del Perú. Que no sabemos cuánto va a durar, pero en fin. Que dice que la quieren cambiar. Ya. Rocío, terminas con poder ejecutivo y ahí suspendemos, por favor. Y hubo 44 personas que asumieron el cargo y 45 presidencias. ¿Y cómo así? A ver, ¿qué es esto de 44 personas que asumieron el cargo y 45 presidencias? Please explain. Es que lo que pasa es que Barack Obama estuvo al mando por 2 periodos. ¿Y qué pasó con Reagan? Pero es que algo leí que, cada presidente puede estar 2 periodos, y por eso los periodos pueden ser más, y los presidentes no son equivalentes a la cantidad de periodos. Ok, pero en Estados Unidos la tradición justamente es reelegir al presidente. Y eso es bien interesante, porque hasta la época del presidente Roosevelt, en el siglo pasado, no recuerdo muy bien en qué años estuvo el presidente Roosevelt, pero él tuvo 4 periodos.
4 periodos, 4 por 4, 16 años, pero no llegó a completar los 16 años. 4 times 4, no 4 by 4. Ok, no llegó a completar sus 16 años y después del President Roosevelt se hace un acuerdo a nivel de la Corte Suprema en que los presidentes solo pueden ejercer 2 periodos. Pueden o no ser consecutivos, 2 periodos máximo. Ahora, esto algunos lo están interpretando como dices tú, Laura, 2 periodos consecutivos, justamente porque quieren que regrese Barack Obama. Pero hay otros constitucionalistas que dicen que son 2 periodos punto, porque hasta Roosevelt no había tope, y es la Corte Suprema, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, que decide ponerle límite. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos no dice si son consecutivos o no. Deja un vacío sujeto a interpretación, ¿no? Interesante porque esa es otra discusión que en su etapa profesional seguramente va a estar en los ámbitos jurídicos. Bien interesante. Entonces, podemos revisar esto de 44 personas y 45 presidencias, porque ten en cuenta que también han habido 4 presidentes que fueron asesinados, y que en ese caso asumieron ¿quiénes? Los vicepresidentes. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos periodos presidenciales efectivamente han habido? ¿Y cuántas personas han ejercido esos cargos? Y al principio, ¿cómo fue? Porque al principio fue un poco, como digamos, no regular como lo es ahora, ¿no? Primero fue George Washington, no estoy muy segura si George Washington se quedó los 4 años, después entró Jefferson, hubo ahí un poco de conflicto. Igual que fue en el Perú, pues al inicio, ¿no? Okay. Good? That's it for my part. Okay. Good. A ver, vengan. Sí, sí.